Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Hoy iniciamos la lectura de algunos textos tomados del libro del profeta Oseas. Oseas es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Y se les llama menores, no porque la calidad de su profecía sea menor a la de los profetas mayores, sino porque los libros de ellos son pequeños folletos de pocas páginas. De hecho, en varias ocasiones, en varios manuscritos antiguos, los unen como si fueran un solo libro, el libro de los 12 profetas. Es un libro fácil de leer y un libro cuya lectura recomendaría a los fieles en estos días. No les tomará mucho tiempo, máximo un día, día y medio. Es un profeta interesante. Él ejerció su ministerio en el reino del norte, donde ya no gobernaba la dinastía de David, donde se habían separado del reino de Judá y donde tampoco iban a adorar a Dios al templo de Jerusalén, sino tenían sus propios templos y elegían sus propios reyes. Fue el reino que más prontamente cayó en la idolatría y en todas las secuelas de la idolatría. Cuando el hombre no tiene amor a Dios, cuando el hombre no tiene respeto y temor de Dios, es difícil que el hombre sepa comportarse debidamente con su prójimo. Lo más ordinario es que cometamos injusticias. Lo más ordinario es que prevalezca la ley del más fuerte. Lo más ordinario es que abusemos de los demás. Y eso fue lo que aconteció muy prontamente en el reino del norte. Oseas es contemporáneo del profeta Amós. Le tocó ver la destrucción de Israel y el destierro de los israelitas a la tierra de Asiria. Pero lo que llama fuertemente la atención del profeta Oseas es que su reflexión profética tiene como punto de partida
su propia experiencia personal que él nos relata en el capítulo 1 de su libro que no hemos leído en la Eucaristía. En ese capítulo 1, él describe cómo sintió en el llamado del amor la voz de Dios y cómo él se desposó con una mujer que le fue infiel, que le fue adúltera, que se prostituyó. Aquella mujer le dio hijos. O sea, ser un hombre de corazón apasionado, de sentimientos fuertes. Y él sentía en su corazón la lucha entre dos sentimientos contrarios y contradictorios que combatían en su interior. Por un lado, los celos furiosos de un hombre que quiere castigar a la mujer infiel, que quiere desconocer a los hijos que esa mujer le dio y que van siguiendo los pasos de esa mujer. Adúlteros como ella, promiscuos como ella, idólatras como ella. Pero al mismo tiempo que siente el furor provocado por los celos, experimenta también un amor apasionado hacia aquella mujer y hacia aquellos hijos que él crió. Un amor que le impide llevar a cabo lo que sus celos lo impelen a hacer. Interesante. A partir de esa experiencia de vida, Oseas reflexiona en la relación con Dios, con su pueblo santo, con el pueblo de Israel. Oseas reflexiona: los sentimientos que yo llevo en mi corazón son también los sentimientos que Dios lleva en su corazón. Dios es celoso como yo. Dios quisiera imponer un castigo drástico a este pueblo adúltero e infiel. Pero al mismo tiempo Dios experimenta hacia Israel el mismo amor apasionado que yo siento por mi esposa y por mis hijos. No puedo resignarme a perderlos. Son míos. Siento el impulso de recuperarlos, de volverlos a ganar para mí. Y si he de imponerles un castigo, ese castigo más que una venganza, ese castigo más que una muestra de furor, tendrá que ser un remedio, una medicina para que ellos vuelvan a mí. No se trata del castigo punitivo, sino del castigo medicinal del hombre que quiere recuperar a su familia y de un Dios que quiere recuperar a su pueblo. Una de las frases que hoy escuchamos en este segundo capítulo del libro de Oseas: yo la llevaré de nuevo al desierto. Así como el pueblo de Israel, después de salir de la esclavitud, peregrinó 40 años por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, y allí experimentó la prueba. Así también yo la llevaré al desierto. Yo le hablaré al corazón.
Yo la seduciré con palabras de amor y de ternura. Yo la voy a reconquistar. Y cuando estemos juntos, ella ya nunca más tendrá lapsus lingüe. Nunca más me llamará con el nombre de sus amantes. Nunca más me llamará Baal, sino que me llamará por mi nombre y me dirá, esposo mío. A veces he visto ese tipo de escenas. El tipo de escenas en que un muchacho platica con una muchacha y de repente se equivoca y en lugar de decirle Lupita le dice Juanita. Y Lupita voltea así enojada. ¿Cuál Juanita? ¿En quién estás pensando? ¿En quién estás pensando? ¿Cuáles son tus fantasías de amor? ¿Estás fantaseando con tus amantes mientras yo hago el amor contigo? Ya no me vas a volver a llamar con el nombre de tus amantes. Los borrarás de tu mente y de tu corazón y nos desposaremos de nuevo en amor, en ternura, en fidelidad, en respeto mutuo. Esos son los anhelos del corazón de Oseas. Y Oseas, sabiendo que el corazón de Dios es más grande que el corazón de los hombres, sabe que el amor de Dios es mucho más grande que todas nuestras infidelidades, mucho más grande, mucho mayor que nuestro propio corazón. El profeta Oseas será el primero de hablar de la alianza entre Dios y su pueblo, no como de un simple contrato en el que intercambiamos bienes por servicios, sino como una alianza interpersonal. No es un contrato de compraventa. No es un contrato por el que yo te pido 8 horas de trabajo a cambio de un salario. No es un contrato en que yo te vendo un carro o un objeto a cambio de cierta cantidad de dinero. La alianza entre Dios e Israel es un contrato mucho más importante. Es el contrato en el que intercambiamos, en el que nos donamos el uno al otro, involucrando a toda nuestra persona en el don de nosotros mismos. Soy tuyo, te pertenezco, eres mía, me perteneces, tú te me has entregado, yo no te arrebaté, yo no te secuestré, yo no te robé, tú te has entregado a mí y yo me he entregado a ti. Podemos cometer infidelidades, podemos cometer errores, pero nuestro amor tendrá que ser siempre más grande que nuestras pequeñas tonterías y aventuras que pudiésemos tener. Nuestro amor tiene que mantenerse para siempre. Y así Oseas es el primero que habla de la alianza entre Dios y su pueblo como una alianza entre marido y mujer. Esa figura será retomada también por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel. Será retomada en el libro hermosísimo, un poema de amor del Cantar de los Cantares. Y esa doctrina, esa comparación entre el amor de marido y mujer
como la alianza entre Dios y su pueblo, la hará Jesús suya. Él se sentirá el esposo, el esposo, el prometido, el que se ha entregado a sí mismo por su amor hasta la última gota de su sangre, el que no está dispuesto a que se le pierda ni uno solo de los que el Padre le ha dado. Jesús elevará el matrimonio humano a la dignidad de sacramento. Jesús convertirá la alianza nupcial entre hombre y mujer en signo e instrumento de esa alianza nueva y eterna que Él selló con su iglesia la noche de la última cena y que Él culminó en el Calvario entregando su propia sangre por nosotros. El matrimonio cristiano, signo de la alianza de Dios para su pueblo. En las misas de bodas, en el momento de la bendición nupcial, me encanta ese pequeño párrafo que dice: te pedimos, Señor, que estos nuevos esposos sean el uno para el otro signo de tu amor, signo de tu presencia, signo de tu fidelidad, de ese amor que perdona, de ese amor que comprende, de ese amor que tolera, de ese amor que no conoce final. Les recomiendo mucho la lectura de este libro, tanto cuando habla de su relación con la mujer, como cuando habla de la relación con los hijos, desde el rechazo. Tú no eres mi pueblo, tú no eres mi hijo, hasta el volverlos a sentir suyos, suyos, recordando una historia que empezó desde la niñez de infancia de aquellos jovencitos. Es hermoso. Les recomiendo leer este libro en estos días. Pocas páginas. En el Santo Evangelio continuamos la narración de milagros hecha por el evangelista Mateo antes de iniciar otro de los discursos de Jesús. Y aquí se nos relata dos milagros, ambos hechos en favor de una mujer. El primero, en favor de una niña de 12 años. El segundo, en favor de una mujer adúltera que padecía de una hemorragia que no logró curar ningún médico y que en el Evangelio de San Lucas nos dirá que tratando de buscar el remedio a esa enfermedad, se gastó toda su fortuna. Por providencia de Dios, escuchamos estos dos relatos en el día en que celebramos a Santa María Goretti, martirizada a principios del siglo pasado. También ella, una niña de 12 años, una niña de familia pobre, una niña de familia humilde. Sus padres salían a trabajar. Y el vecino, un hombre de corazón lujurioso y mirada libidinosa, veía a aquella niña puberta, que se estaba desarrollando
y convirtiendo en mujer. Veía cómo bajo su ropa se iban formando sus senos y tomando forma su cadera. Y quiso hacerla suya. De muchas maneras trató de seducirla, con palabras bonitas, con regalos, con promesas, con palabras dulces. Después vinieron las amenazas. Y finalmente, un día, aprovechando la ausencia de los padres en la casa, aquel hombre que nunca logró seducir a esa niña, trató de hacerla suya y de tomarla por la fuerza. Aprovecharse de su fuerza de adulto para quitarle su virginidad a esa niña ya puberta. María Goretti se resistió y aquel hombre la mató de 14 puñaladas. Al día siguiente murió María Goretti, perdonando a su asesino, recibiendo el sacramento de la unción y el sagrado viático. Pocos años después, el Papa Pío XII la canonizó. Cuando ella fue canonizada, todavía vivía su madre, que asistió a la misa de canonización de su hija. Cuando ella fue canonizada, todavía vivía su asesino, Alejandro Serenelli, que con lágrimas en los ojos y arrepentido, también acudió a la misa de su canonización después de purgar su condena en la cárcel. Santa María Goretti. Pienso en las mujeres. Pienso en la discriminación contra la mujer. Pienso en toda la violencia que se ejerce contra la mujer, contra las niñas, contra las adolescentes, contra las jóvenes, contra las adultas, contra las ancianas. Pienso en tanto maltrato familiar del esposo hacia la esposa, sin descubrir que en el matrimonio prometieron amarla como Jesús ama a su iglesia. Siendo Señor, se hizo siervo. Siendo rico, se hizo pobre. Él nos lavó los pies. Pienso en tantas mujeres hechas a un lado en su trabajo y en la vida pública de nuestro país. Pienso en la violencia con la que muchas mujeres han reaccionado al sentirse víctimas de esa discriminación que han sufrido por causa de su sexo. Cuando en China comunista, por órdenes de Mao Zedong, se impuso la ley de que para controlar el crecimiento demográfico, las parejas solamente podrían tener un solo hijo. Y cuando empezaron los estudios de ultrasonido para saber desde el vientre de la madre si era hombrecito o mujercita, la mayoría de los abortos fueron abortos de niñas, abortos de mujeres. Los matrimonios querían tener un hijo, un varón que trabajara, que pudiera llevar dinero a la casa. ¿Una niña para qué?
pienso en todas esas cosas y veo a Jesús. Está predicando. Y cosa increíble, el jefe de la sinagoga de los judíos, el jefe de la sinagoga, no cualquier persona, el jefe de la sinagoga, de la cual expulsarían a Jesús, se postra ante Jesús, lo invoca llamándole Señor y le suplica algo que es imposible para los hombres y que solo Dios puede hacer. Mi niña acaba de morir. Ven a imponerle las manos para que ella recupere la vida. Dios santo, me imagino el escándalo de todos los judíos piadosos que asistían a esa sinagoga. Imagínense ustedes que ante un problema que yo tuviera, fuera yo a arrodillarme ante el pastor de una iglesia protestante o ante el rabino judío y decirle, oye, ayúdame, hazme esto. Pues los fieles católicos dirían, el obispo ya chaqueteó. El jefe de la sinagoga ya chaqueteó. Y Jesús, el mismo que no había ido a ver a Lázaro, inmediatamente siguió a Jairo a la casa. Ahí se encontró con ¿qué? Se encontró con la gente que estaba celebrando el luto al estilo judío. Jesús llega y les dice, párenle, la niña no está muerta, está dormida. Se burlaron de él. Cuando sacaron a la gente, él entró a donde estaba la niña, la toma de la mano y la niña se pone de pie. También María Goretti está dormida, no está muerta. También María Goretti, 12 años, y no una enfermedad, la crueldad y la violencia propias de la lujuria y de la libido. La otra mujer, por su enfermedad, la religión judía le prohibía acercarse a la gente. Cualquiera que estuviera sangrando era considerado impuro y cualquiera que tocara a esa persona sangrante se consideraba también impuro. Por eso esa mujer, a hurtadillas, de manera furtiva, tratando de pasar desapercibida, procurando que nadie se diera cuenta, de manera muy discreta, se acerca a Jesús por su espalda y le toca la orillita del manto. Ella piensa, con que yo le toque el manto, con eso basta para quedar sana. Jesús no la pasó desapercibida. Jesús inmediatamente convirtió su rostro hacia ella, como convierte su rostro y voltea a ver a todas las personas que sufren y que a veces no se atreven a rezar ni a pedir y se sienten indignas de acercarse a Dios. Jesús se convierte, vuelve su mirada amorosa y tierna hacia aquella mujer y no la denuncia. No la denuncia. Simplemente le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. En este día, pues, ofrezcamos esta Santa Misa
por todas las mujeres, por todos los hombres, para que aprendan a respetar a la mujer, para que aprendan a respetar el cuerpo de la mujer, para que nunca lo conviertan en mercancía, para que nunca lo conviertan en objeto de pornografía, para que nunca lo conviertan en juguete, sino respeten la dignidad de la mujer, que al igual que el varón fue creada a imagen y semejanza de Dios para complementarse el uno al otro y llegar a ser dos, una sola carne y una sola espíritu. Que en esta Santa Misa celebremos esta alianza. Quiero, Señor,